Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo esta transmisión. Le damos la bienvenida a Casa Testimonio y Verdad. Para nosotros siempre es un placer y un privilegio poder estar delante de ustedes y compartir la palabra del Padre que trae a través de sus vasos de barro que somos nosotros. Me alegro mucho de poder estar aquí, de verdad es un privilegio poder ser útil en las manos de un Dios tan increíblemente bueno, justo, amoroso y misericordioso como lo es nuestro Padre Celestial. La enseñanza de hoy, el título de hoy es Dios, el Padre y su Hijo, ¿me conocen? Entonces, sin más, voy a empezar con la enseñanza, con lo que el Padre puso en mi corazón para compartir. Siempre recuerde que el primero en ser edificado soy yo mismo. Yo estoy muy lejos de ser perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, pero el Padre nos usa. Eso es lo bonito, eso es lo bueno, de que a pesar de que nosotros somos torpes, somos inútiles, fallamos, Él siempre desea que nosotros podamos transmitir el mensaje y la palabra que Él tiene para todos nosotros. Entonces, lo primero que le voy a decir es el Padre Celestial. Vamos a ver quién es el Padre Celestial. Cuando usted y yo leemos en la palabra, en Génesis capítulo 1 y versículo 1, dice que en un principio Dios creó los cielos y la tierra. O en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Él es creador. Él hizo todas las cosas. Él le hizo a usted, me hizo a mí. Nos formó en un vientre de una mujer. Lo digo así porque he conocido muchas personas. Por ejemplo, conozco el caso de una mujer que ella nunca supo. Ella una vez me decía, compartiendo conmigo, me decía, yo no sé quién es o quién fue mi papá o mi mamá, porque la historia de ella, cuando ella nació, la mujer que la dio a luz la dejó tirada en un basurero y fue recogida desafortunadamente por una bruja, y la bruja la crió los primeros años. La historia de ella pasó por muchas cosas, estuvo en la calle, en drogas, adicciones, pero ella hoy por hoy es una mujer nueva, es una mujer fuerte, es una mujer de verdad que yo admiro y respeto, porque a pesar de eso, ella sabe que tiene un padre que le ama, un padre que siempre la cuidó, un padre que sabía desde antes de que ella fuera gestada en ese vientre donde estuvo, que ella iba a ser su hija y que ella iba a servir como testimonio para otras personas y para ayudar a otras personas con todas las cosas que ella ha vivido. Entonces, lo que yo quiero preguntarle a usted y me pregunto a mí mismo es, ¿me conoce el Padre? ¿Me conoce su Hijo? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Perdón. Cuando yo estoy en diferentes lugares, en diferentes situaciones, ¿cuáles son mis pensamientos? Si yo enfrento una tentación, que la palabra dice, Pablo dice que las tentaciones nacen de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos. Entonces, ¿cómo reacciono yo? En el momento de reaccionar yo, ahí es donde el Padre se da cuenta que tanta comunión tenemos con Él, con su Hijo, y que tanta palabra hemos nosotros escudriñado, leído y atesorado. Porque en el momento de la tentación es cuando más se hace evidente en nuestras vidas y que nosotros tenemos realmente el amor, sí o no, más grande o menos grande hacia el Padre y hacia su Hijo. Ahora, también aclaro que si fallamos, que si pecamos, si erramos el blanco, ahí tenemos al Padre, pero también tenemos al Hijo. La palabra dice que su Hijo amado es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, Él fue enviado por el Padre. Fue gestado en el vientre de María por el Padre Celestial. Él vivió, usted todo eso lo puede leer, lo cual lo invito a hacer siempre, que invierta bien su tiempo escudriñando la palabra y aprendiendo de la palabra. Cuando usted sienta que quiere
hacer otra cosa porque se siente un poco aburrido o aburrida, yo lo invito y lo exhorto o lo animo grandemente para que usted busque la palabra, se sienta y que Dios le hable y le enseñe a través de su palabra. El Señor entonces vino, Él cumplió el propósito del Padre. Cuando usted lee, usted va a entender, y yo también, quién es su Hijo y quién es el Padre. Porque uno de los versículos más conocidos es Juan capítulo 3 y versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo y a la gente que creó, que decidió enviar a su Hijo para que todo aquel que crea que es el Hijo de Dios y siga sus enseñanzas, tenga vida eterna. Sin embargo, si usted sigue leyendo, en ese capítulo 3 de Juan, también dice que antes y después de esos versículos o ese versículo, Él habla y dice que el Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que la gente se arrepienta y que pueda alcanzar salvación y vida eterna. Sin embargo, aclara y dice Juan que los que no deciden darle importancia o rechazar al Hijo, ya ellos han tomado su decisión y por eso han sido condenados. Eso lo dejo claro porque así está en la palabra. Y volviendo a lo otro que le venía diciendo es que si usted y yo en algún momento fallamos, pecamos, inmediatamente podemos volvernos y pedir perdón y decir, Padre, perdóname porque he pecado contra ti, he pecado contra tu Hijo, porque su Hijo fue el que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, la palabra también nos dice, como estaba diciendo, que Él traspasó los cielos, es decir, Él fue enviado y después subió nuevamente el Hijo, ¿verdad? El Señor Jesús, como lo conocemos usted y yo, y está sentado a la diestra del Padre. Y aclara y establece que Él se convirtió en el gran sumo sacerdote para usted y para mí, que lo que quiere decir es que cuando Él estuvo entre nosotros, Él tuvo carne. Él tuvo un cuerpo, tuvo carne, tuvo tentaciones y todas fueron sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque Él siempre se mantuvo firme en su amor para con su Padre. Es que eso es lo hermoso de la Escritura. Cuando usted lee la Escritura y cuando, como le acabo de invitar a leer, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando usted está leyendo, usted puede ver que el Señor, cuando estaba con los discípulos, Él siempre se despertaba primero. Él se despertaba primero y dice que Él se iba a una distancia de un tiro de piedra. Yo no estoy muy seguro, pero yo supongo que es como agarrar una piedra, tirarla fuerte, y esa es la distancia que Él se iba, porque Él se iba a hablar con el Padre. Entonces Él se iba a hablar y ellos seguían durmiendo. Entonces Él hablaba y yo estoy seguro, aunque la palabra no lo narra de esa manera, pero yo estoy seguro que Él hablaba con el Padre y el Padre le decía, hoy va a suceder esto, tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Como por ejemplo el famoso evento de la mujer de Samaria. Le dijo, ahí vas a estar, los discípulos van a ir por comida porque les va a dar hambre. Y efectivamente el maestro se queda ahí, nuestro amado Señor, y viene la mujer samaritana y habla con él. Y él le dice cosas, él le dice que el agua del pozo, que le pregunta, ¿y tu marido? Y dice, no tengo marido. Y le dice, no, bien has dicho porque has tenido, creo que eran 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Y cuando él se queda ahí y habla, él hace la voluntad del Padre. Y aquí hay algo, digamos, muy hermoso. Cuando vienen los discípulos, le ofrecen comida, él dice, no, yo estoy satisfecho. Entonces los discípulos dicen, qué raro, seguro alguien le trajo de comer. Pero él aclara y dice, no, es que yo tengo un alimento que ustedes no saben. Ellos siguen pensando en algo físico. Pero el Señor les dice, no, es que mi alimento, o sea, lo que realmente me satisface es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es algo realmente hermoso. Y volvemos a la pregunta del título. ¿Me conoce el Señor a mí? ¿Me conoce el Padre? ¿Por qué es tan importante? Por una sencilla razón. Porque Él dice que al final, cuando estemos delante de Él, va a haber 2 grupos de personas.
unas que son verdaderamente hijos y otros que pretendían ser hijos. Entonces a unos les va a decir, a ustedes no los conozco, apártense de mí. Y entonces le va a decir, ¿pero cómo? Le van a decir, pero si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Sí, porque usaron el nombre, pero nunca tuvieron una relación íntima con el Padre ni con su Hijo. Entonces la invitación es que usted y yo siempre tengamos esa relación con Él. Por ejemplo, si usted dice, y yo digo que yo amo a Dios, ¿cómo lo pruebo? Muy fácil, obedeciendo su palabra, principalmente en los momentos más difíciles. Cuando yo estoy pasando por una prueba o una situación que es complicada o que es difícil, ahí es donde yo tengo que hacer morir mi carne. Entonces ahí es donde yo me pruebo a mí mismo que yo realmente amo al Señor. Y eso obviamente agrada al Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, cada uno debe tomar su cruz y seguirme. Sin embargo, en textos más apegados al original, lo que el Señor está dando a entender es, obviamente, que así como Él murió en el madero, usted y yo debemos hacer morir nuestra carne. El problema siempre es ese. Recuerde que en Gálatas, Pablo habla en el libro de Gálatas y él dice, los deseos de la carne van en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Entonces, usted y yo tenemos que decidir qué vamos a alimentar más, el espíritu o la carne. Vamos a pasar más tiempo en la palabra para analizarla, para comprenderla, para permitir que el Padre nos hable cada vez que nosotros la leemos. Porque cada vez que usted y yo la abrimos, el Padre nos habla. Su amado Hijo, que es nuestro Maestro, nos va a enseñar a través de la palabra. Y el Espíritu del Padre está en usted y en mí, y Él es el que nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a mostrar muchas cosas. Pero tenemos que abrir este libro y escudriñar. Tenemos que leer. Eso es lo más importante. Otro detalle. El Padre Celestial, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Él es el Rey. De eso se trata, de su reino, no de nosotros. Nosotros somos sus hijos, somos sus súbditos, nosotros le servimos a Él. ¿Ok? Ahora bien, yo he tenido la bendición en estos días, Dios me trajo una bendición muy grande, de la cual me habló hace un poco más de un año y no sabía que el cumplimiento iba a ser para esta fecha, para esta época de diciembre. Y es que mi hijo vino de visita. Cuando yo veo a mi hijo, yo siempre me siento gozoso, me siento feliz, me siento alegre, me siento agradecido. Todo lo bueno es lo que pasa en mi vida. Y yo deseo que lo mejor para él, ¿cierto? Ok, yo deseo lo mejor para él, yo deseo darle todo lo que yo pueda y yo deseo que él esté feliz, que él esté contento y lo más importante que yo puedo compartir con él es de la palabra, de la verdad que está encerrada en este libro que usted y yo conocemos como la Biblia. Entonces, escuche lo que le voy a decir. La palabra, el Señor Jesús dijo, si ustedes, o sea, hablando de nosotros, Él dijo, si ustedes que son de tendencia pecaminosa, de tendencia maligna, saben dar buenas cosas a sus hijos, porque ahí en ese pasaje dice, si su hijo te pide un pez o un pan, usted no le va a dar una piedra o una serpiente, ¿verdad? Entonces dice, si ustedes siendo de tendencia mala, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial si ustedes le piden? Ahora bien, porque tenemos que seguir hablando aquí porque hay un detalle muy importante. Más adelante, Pablo aclara y dice, ¿por qué ustedes piden y no reciben? Porque muchas veces pedimos cosas que es porque yo quiero, yo deseo un carro, una casa, yo qué sé, un viaje, porque quiero ir a pasear. Entonces él dice, ustedes no reciben porque ustedes piden cosas egoístas, cosas para ustedes nada más, sin pensar en el Padre, sin pensar en su Hijo y sin pensar que esto es su reino. Cada vez que nosotros vamos a algún lugar, siempre debemos recordar
que usted y yo somos luz y sal en esta tierra. En otras palabras, usted y yo tenemos la verdad, la luz de la palabra, y eso es lo que tenemos que compartir. Entonces, a cualquier lugar que vayamos, cualquier persona que se nos acerque o con la que entremos en contacto, usted no sabe en qué momento Dios le va a abrir una pequeña endija, una pequeña puerta para que usted le hable. La persona le va a decir algo y usted puede empezar a hablar y hablarle de la verdad, porque eso es lo que el Padre desea. Que nosotros comuniquemos su verdad, porque estamos en la recta final. Nosotros estamos ahora en lo que la palabra dice, principio de dolores. Entonces, usted ya ha visto todo lo que se ha manifestado en el mundo, todas las cosas que han pasado. Usted lo puede analizar a través de la palabra y se va a dar cuenta que son ensayos. Y lo que ha pasado es que la gente que está detrás de todo eso, ellos quieren ver cómo reacciona la gente en el mundo, cómo están reaccionando. La mayoría dijeron así, no hay problema, nosotros hacemos lo que nos digan y listo. Pero usted y yo, como hijos de Dios, siempre tenemos que hacer lo que está aquí, en este libro, lo que está escrito aquí. Esto es lo que debe regir nuestras vidas siempre, siempre la palabra. Pero para eso necesitamos escudriñarla, necesitamos leerla, necesitamos aprender, necesitamos que el Padre nos hable, nos instruya a través de su Espíritu. Porque de esa manera, abundando la palabra en nosotros, como dice en Colosenses, si no me equivoco, capítulo 3, dice que la palabra debe de abundar y sobreabundar en nosotros, porque de esta manera usted y yo tenemos material para compartir con las personas. De esa manera, usted y yo, como dice en otra parte, nuestra boca va a ser una lengua medicinal, una lengua que traiga cosas buenas, buenas nuevas para las personas que quieran escuchar. Usted y yo necesitamos ser, como dice otra palabra en Isaías, reparadores de portillos. Es decir, que nosotros venimos a restaurar vidas de personas, porque hay personas que han, igual que mi persona y otros, hemos sufrido cosas en la infancia, en la adolescencia, pero esas cosas Dios las usa para bien. Por eso la palabra, y Pablo dice en Romanos, que todas las cosas nos ayudan para bien, para que nosotros podamos en este reino, yo abrazar, por ejemplo, a varones y decirle, mire, sí se puede, no se preocupe, ya eso pasó, ya Dios te perdonó, vamos para adelante. Yo te acompaño, pero sobre todo el Padre siempre te ve. Porque el Padre Celestial, desde que usted abre sus ojos y usted cierra sus ojos, el Padre está ahí. Y el Padre no necesita dormir. Usted y yo sí, necesitamos dormir y descansar. Pero lo hermoso es que mientras que tú duermes, Él te está cuidando. Cada mañana, cuando te despiertes, lo primero que tienes que hacer es decir, gracias Padre, por un día más, para que yo pueda cumplir propósito, el propósito que tú has establecido para mi vida. Para cada persona hay ciertos propósitos que son específicos, pero hay uno que es un propósito, digámoslo o llamémoslo así, como universal, es para todos. Y es que cada uno de nosotros debemos llevar esa luz y esa sal. Así como el Señor Jesús fue ejemplo para nosotros, nosotros tenemos que hacer exactamente lo que Él hizo. Siempre hablar su palabra, hablar la verdad. El Señor Jesús, le voy a decir esto, que el otro día meditaba. El Señor Jesús fue una persona siempre amable. No, ¿verdad? Si usted lee la palabra, Él fue una persona que siempre habló con la verdad y de manera recta. Entonces ofendía a los religiosos, a los hipócritas, a los fariseos. Usted y yo siempre tenemos que hablar la palabra de verdad. Si alguien se ofende, lo siento mucho, pero nosotros no estamos aquí para nosotros. Nosotros estamos aquí para su reino. Nosotros estamos aquí para hablar su verdad y compartir su verdad, porque eso es lo único que vale la pena, porque eso es que lo que te va a llevar a ti y me va a llevar a mí para estar una eternidad con el Padre y con el Hijo. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que cumplir ese propósito. Siempre hablar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es puro, como dice Pablo en la carta que escribió a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8.
siempre meditar en cosas buenas, en cosas puras, en cosas nobles, en cosas que valgan la pena. Porque lo que usted está pensando y lo que yo estoy pensando es lo que después o sobre lo cual usted y yo vamos a actuar. Entonces eso es lo más importante. Pero tenemos que abrir este libro y permitir que el Padre nos hable y que el Padre nos enseñe. No pierda tiempo, de verdad no pierda tiempo en redes sociales. Cuando usted está aburrido o aburrida, por favor no pierda tiempo abriendo Facebook y abriendo no sé cuántas redes sociales y cosas hay que la gente, yo a veces yo voy a lugares y es increíble. Yo llego a un lugar de comidas, por ejemplo, un restaurante, y veo a la gente sentada y es increíble. Hay una pareja, una enfrente de la otra, y los niños, y los dos están con el dispositivo celular que les llaman inteligente, porque sí sirve, pero entorpece muchas veces a la gente, porque la gente se pasa metida ahí. Y eso entorpece, eso daña la corteza prefrontal, que eso es un tema aparte, pero muy importante cuando usted pasa solo en la pantalla, viendo cosas, leyendo cosas, lo que sea. Entonces yo le invito a que usted siempre escudriñe la palabra porque eso es lo único que le trae a usted y a mí bendición y vida, porque cuando nosotros la escudriñamos, la atesoramos y nosotros la ponemos por obra, aunque nuestra carne desee otra cosa, eso es lo que el Padre desea. Le voy a decir algo. Si yo digo que yo amo al Padre, yo amo a su Hijo, y no paso tiempo con ninguno de ellos, ¿cómo es el asunto? Es decir, si yo, por ejemplo, amo a mi esposa, ¿cómo lo pruebo yo? No solo diciéndole que la amo, sino haciendo cosas por ella, pasando tiempo con ella, escuchándola a ella para ver qué es lo que hay en ella, en su corazón, sus pensamientos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nosotros decimos que amamos al Padre y amamos a su Hijo, pero no queremos pasar tiempo, invertir tiempo en este libro tan hermoso y lleno de vida? Porque eso es una palabra viva, viva. Usted puede leer los mismos versículos todos los días, que Dios tiene la capacidad de mostrarle y revelarle a usted cosas nuevas todos los días en esos versículos. Imagínese usted. Imagínese si es un libro que de verdad es palabra viva, es palabra que nos da vida y es una palabra que nos lleva a la eternidad. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿me conoce Él? No se trata, me conoce su Hijo, no se trata de que yo todos los días me hinco y paso horas orando y hablando. No, se trata desde que yo me despierto, darle gracias. Y las cosas que yo tengo que hacer, las obligaciones, yo lo mantengo a Él presente. Yo mantengo sus palabras presentes para que me guíen, para que me corrijan, para que me exhorten, para que me enseñen el camino que yo debo de seguir, para que me enseñen la manera en que yo debo de hablar con las personas con las que yo interactúo. Que cuando una persona viene y tal vez te dice algo que es como muy negativo y todo, usted tenga la capacidad de decir, sí, bueno, por ejemplo, la persona te puede decir, es que, no sé, mira el día, qué oscuro que está y lloviendo y, uy, qué pereza y qué esto y qué lo otro. Entonces usted le dice, bueno, sí, pero es que acuérdese que es importante la lluvia, porque la necesitamos. La necesitamos para las plantas, la necesitamos para los animales y necesitamos la lluvia para que también sea purificada y nosotros podamos beberla. ¿Me explico? Entonces usted siempre procurando sacar de ese pozo que hay en usted y que hay en mí, que es para fuente de agua viva, nosotros poder sacar para darle a la otra persona. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que a Dios le agrada. Que usted y yo digamos, aquí estoy, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando él dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías dijo, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí. Usted igual yo. Cada día nosotros estamos siendo enviados, sea que usted esté trabajando, esté estudiando, sea usted ama de casa y tiene que pasar haciendo muchas cositas en la casa, que limpiando, que cocinando, etc. Igual usted ahí se mantiene en comunión con el Padre. Vea, mi esposa es una persona que muchas veces Dios le habla en la cocina.
y ella muchas veces ha agarrado un fruto. Por ejemplo, un tomate, se me viene a la mente. Entonces ella viene y corta el tomate y ella siempre me dice, trata de no comprar tan grandes porque pasan estas cosas, igual la papa. Pero digamos el tomate, lo parte y cuando llega al centro está malo. Entonces cuando ella ve dice, ay, el tomate está malo, ¿verdad? Esa parte. Y entonces Dios le habla y le dice, así hay muchas personas en este mundo. Hay muchas personas que por fuera tienen una apariencia, que siempre sonríen, que en las redes sociales le presentan a usted lo más hermoso y las fotos, y mire aquí, mire allá, y aquí está mi esposo y mi esposa y mis hijos y todo es una belleza. Pero por dentro esas personas pueden estar pasando cosas fuertes o en el pasado pasaron cosas fuertes que aún no han podido solucionar, porque falta que llegue usted, que llegue yo, para hablarle y compartirle de esta verdad y poder así decirle, no te preocupes, porque Dios va a sanar tu vida. Así que, mi querido hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, el mensaje no es tan extenso, pero sí es muy importante. El Padre siempre está esperando de usted y de mí que nosotros tengamos esta comunión con Él en todo momento. El Señor oraba, ¿sí? Señor Jesús, como mencioné hace un rato. Preste atención, Él viene, los discípulos le dicen, ellos estaban impresionados. Ellos no le dijeron, Señor, enséñanos cómo es que multiplicar los peces y los panes. Mira cómo se camina sobre el agua. No, los discípulos, aunque eran personas al principio torpes, ellos entendían con quién estaban, o por lo menos estaban entendiendo, y ellos estaban impresionados y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Entonces, porque ellos veían cómo el Señor se comunicaba con el Padre, con esa manera tan fluida, tan llena de amor y tan poderosa. Usted y yo también necesitamos eso. He conocido siervos, bueno, no en persona, pero por testimonios. Hay un siervo que ya murió, que se llamaba David Wilkerson, y este siervo vivía en un pueblo en Estados Unidos, pequeño, la historia de él. Y él tenía una iglesia donde cuando se le llenaba y era así a reventar, eran 70 personas. ¿Okay? Él un día le dijo a Dios, Dios, yo quiero hacer más para ti, para tu reino, yo quiero servirte mejor. ¿Sabe qué le dijo Dios? Porque él dice, o él contaba, que a él le gustaba mucho ver televisión y veía mucho películas de vaqueros, ¿verdad? Me recuerda mucho a mi papá, que le encantan las películas de vaqueros. Y Dios le dijo, está bien, pero entonces deshazte de tu televisor y métete conmigo en la palabra y en oración. Y él lo hizo así. No sé si usted ha escuchado hablar, pero David Wilkerson, Dios lo sacó de ahí, de un pueblito pequeño en Estados Unidos, y lo llevó a una de las ciudades más grandes, más corruptas y más difíciles de Estados Unidos, Nueva York. Y lo llevó a un lugar que se llama el Bronx, a predicar la palabra a los pandilleros. Entonces, si usted y yo tomamos la decisión, porque el Padre te ama, su Hijo te ama, eso no hay duda. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a quedarte tranquilo, como una ovejita tranquila, y esperar a que el Señor venga en las nubes? ¿O vas a tomar la decisión como Isaías de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Y el Señor te va a usar. El Señor te va a decir a dónde y cómo. No importa si es para 1, 10 personas o para millares, pero créeme que cuando de corazón tú estás agradecido, yo estoy agradecido por el gran sacrificio que Él hizo de enviar a su único Hijo a morir en esta tierra y que nosotros reaccionamos a eso, entonces Él va a decir, listo, aquí hay un hombre, una mujer que necesito pasar por cierto proceso, si no es que ya lo has pasado, para formarte y para formarme, para poder ir y estar donde Él quiere que estemos. Pero recuerda, te conoce Él, me conoce a mí, en todo momento, donde quiera que estemos, cuando por ejemplo yo voy manejando, que me ha pasado mucho últimamente, que se me meten carros, que se mete gente, entonces ahí yo tengo la tentación de perder la paciencia y de enojarme, pero entonces yo no, tranquilo,
Ejerza dominio propio, porque el Padre Celestial nos ha dado dominio propio y Él desea que nosotros lo ejerzamos. No importa si usted a veces falla, pero sígalo intentando, sígalo intentando. Yo le animo a usted a que lo siga intentando. Y si usted no lo está haciendo y ha sido un poco negligente, un amado o amada, un poco negligentes, vuélvase a Dios. Cierre el teléfono o la computadora o la laptop, no sé, lo que use, que a veces usted está pegado ahí, metido ahí. Perdón, pegado es una palabra que usamos mucho aquí en Costa Rica. Pero si usted está mucho metido ahí, sálgase de ahí, sálgase de ahí. Métase en la palabra. Yo sé que a veces cuesta, a veces yo soy uno que a veces me gusta jugar ajedrez con otras personas, pero yo ahora me mido porque antes me encantaba y pasaba mucho tiempo perdiendo tiempo. Ahora juego 1 o 2 partidos de 1 minuto que son muy rápidos, 5 minutos, se termina, listo. Tengo la disciplina, ya digo, no más, pongo el teléfono ahí y me meto en la palabra. Y ahí el Padre empieza a hablarme y a enseñarme. De eso se trata de su reino, se trata de que nosotros podamos dar de lo que Él nos ha dado, así como Él ha tenido misericordia de nosotros, que nosotros tengamos misericordia a los demás. Por eso también Pablo decía, cuando usted ve a un hermano, una hermana que cae, usted con espíritu de mansedumbre, acérquese y ayúdele a levantarse. No, como a veces ha pasado, que hay muchos que los agarran y empiezan a hablar, mira, ¿viste lo que pasó? No. Eso le desagrada al Padre. Eso no es lo que Él quiere. Porque así como Él ha tenido misericordia por mí, yo debo de tener misericordia por los demás. Así como Él me ha perdonado a mí, yo debo de perdonar a los demás. Igualmente usted. Todos los días, ya sabe, mantenga siempre su mente, como dice la palabra, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo? Completamente enfocado en su Padre y en su reino. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no hago lo que yo deseo hacer, yo hago lo que yo he visto a mi Padre hacer. Yo hago lo que mi Padre me dice que haga y yo digo lo que mi Padre me enseña que diga. Entonces, siempre para saber más, tome su palabra, tome su Biblia y empiece a escudriñar, empiece a leer para que el Padre pueda irte guiando, para que puedas crecer y cada vez estar más fuerte y más fortalecido. Ese es el mensaje de hoy. Les amamos mucho y deseamos que el Señor fortalezca su vida para que usted se mantenga firme y fuerte. Y recuerda, si caes, no te preocupes, levántate. Y si alguien te dice que estás mal o lo que sea, no le hagas caso. Esas no son las palabras del Padre. El Padre todavía es tiempo que extiende su amor, su misericordia, y por eso nosotros debemos de hablar, porque hay muchos todavía que han de venir a su reino, porque el tiempo se va a acabar cuando aparezca su Hijo en las nubes. Ya después de ahí, ya no va a haber más vuelta de hoja, como decimos en Costa Rica, o vuelta atrás. Entonces, permanece firme en el amor por el Padre y espera en Él, porque Él siempre tiene cosas buenas para tu vida y para mi vida, y Él te fortalece y te fortalecerá. Si tú de corazón le buscas y le dices, ayúdame, porque yo soy débil, y cuando tú le dices y yo le digo, soy débil, Él te va a decir, no te preocupes, aquí estoy yo, porque yo soy el fuerte, dice Él, cuando uno es débil. Señor, yo esto no puedo, esto me vence, no puedo, por favor ayúdame. Y Él dice, no te preocupes, yo estoy contigo, mi mano derecha te sostiene y te levanta, porque Él es el fuerte cuando nosotros somos débiles. Que el Señor le continúe bendiciendo.